Son las 7 en punto de la mañana. La espiral de ataques cruzados de las últimas horas entre Israel e Irán lleva el conflicto a un nuevo tablero en el que la energía, la electricidad, se convierte ahora en un arma más. Israel está golpeando objetivos energéticos, algunos muy cerca de la capital iraní, de Teherán, y durante esta misma madrugada, después de esos ataques de Irán al mayor centro de investigación nuclear israelí, que ha dejado un centenar de heridos. Además, se intensifica otro de los frentes, la ofensiva en el sur del Líbano, donde el ejército de Israel ha bombardeado varios puentes con un objetivo: limitar los movimientos de Hezbollah. También aíslan de paso a una población que está tratando de huir de esos ataques. Trump amenaza con golpear las centrales eléctricas iraníes si el régimen no accede a reabrir completamente el estrecho de Hormuz. Esta próxima noche expira el ultimátum que ha lanzado al régimen iraní. Teherán no cede y advierte responderán con ataques sobre las plantas desalinizadoras y la infraestructura tecnológica. Es un golpe a intereses estadounidenses que puede tener un coste salvaje para toda la población de la región. Pedro Sánchez se suma a esa petición al desbloqueo de ese estrecho para evitar así una crisis energética. Este miércoles tiene que comparecer en el Congreso, defenderá el decreto de medidas anticrisis que la Cámara tendría que convalidar el próximo jueves, si tiene apoyos suficientes para ello. De momento, el Partido Popular no ha confirmado que votará. Dicen que quieren primero leer la letra pequeña. Hoy es el primer día laborable con esas medidas ya en vigor. Francia contiene el avance de la extrema derecha en las elecciones municipales. El partido de Marine Le Pen crece, pero lo hace mucho menos de lo previsto. Los socialistas mantienen las alcaldías de las tres grandes ciudades de Francia, de Marsella, de Lyon y también de París. El nuevo regidor de la capital asegura que su ciudad será el corazón de la resistencia frente a la ultraderecha. El año que viene Francia tiene elecciones presidenciales. Y en deportes hablamos del derbi madrileño. El Real Madrid se lo ha llevado, Joaquín. Así es, Alex. Los de Arbeloa continúan en la pelea por la Liga después de vencer al Atlético por 3-2. Un partido vibrante en el que se adelantaron los colchoneros, pero que remontó el Madrid con Vinicius y Valverde como protagonistas. Y el atletismo español cierra con 5 medallas en el Mundial de pista cubierta. Este domingo Mariano García se coronaba en los 1500, Moja Atawi bronce en los 800 y bronce también para el conjunto femenino del 4%. Y de la misma manera que terminó la semana anterior, comenzamos esta, Silvia, hablando de lo que está pasando en Canarias. Exacto, Alex. Ahí seguimos con la borrasca Terés, que nos deja hoy avisos amarillos e incluso naranjas por la intensidad de la lluvia en Tenerife, La Gomera o El Hierro. Esos avisos naranjas nos están indicando 30 litros por metro cuadrado en una hora. Hay puntos de Tenerife donde superan ya en lo que llevamos de madrugada los 50 litros por metro cuadrado. En el resto, pues bueno, alguna precipitación débil en el Mediterráneo, en el Cantábrico Oriental, pero por lo demás situación bastante tranquila, con temperaturas que bajan ligeramente por el norte, suben en Andalucía, donde llegaremos hasta los 25 grados en la capital hispalense. Ya ha amanecido, vamos a ver cómo se circula por las principales carreteras de nuestro país a esta hora de la mañana. Marta Míguez, de GT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos se complica el acceso a Valencia por la A7 debido a unas obras de mejora que dejan hasta 2 kilómetros de tráfico lento a su paso por Alginet. También van a encontrar las habituales retenciones de entrada a la capital madrileña. Destacamos la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 a su paso por Parla y Getafe, también la A5 en Alcorcón y la A6 en Majadahonda. En Barcelona también van a encontrar complicaciones en las entradas por la C58 en Moncada, la A2 en Martorell y San Joan de Espí, además de la AP7 en el Papiol hacia Tarragona, y por último también se complica la entrada a Sevilla por la A49 en Tomares. Israel ha comenzado una ofensiva para destruir los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país. Este ataque lo grababa un equipo de televisión española hace unas horas. El ejército israelí quiere impedir que Hezbollah tenga movimientos con su arsenal militar, pero por esos puentes se mueven más cosas que material de combate.
Porque al destruir los puentes también se impide la llegada de ayuda, de alimentos o simplemente que la población pueda escapar, huir. De hecho, en el país, en el Líbano, hay ahora mismo más de 1 millón de desplazados. Mientras tanto, en Irán, esta misma madrugada, Israel ha golpeado la infraestructura energética iraní con ataques algunos sobre la misma capital, sobre Teherán. Menos de 24 horas para que se cumpla el ultimátum de Trump. Si Irán no reabre el estrecho de Hormuz, destruirá las centrales eléctricas del país. Un crimen de guerra. El estadounidense prueba con la amenaza lo que no ha conseguido en anteriores intentos: desbloquear el paso marítimo de combustible más importante del planeta. Irán, lejos de ceder, advierte: si Trump cumple su palabra, atacarán infraestructuras críticas de sus aliados en Oriente Próximo. Plantas energéticas, petroleras, desalinizadoras. Serán, dicen, objetivos legítimos, y no sería novedad. Hace unos días Irán atacó instalaciones petroleras y de gas licuado en Arabia Saudí y Qatar. Nada apunta de momento a que la Guardia Revolucionaria iraní vaya a entregar su mayor garantía en esta guerra: el bloqueo de un estrecho clave que le permite que en todo el mundo resuenen las consecuencias de la guerra y por el que siguen pasando sus propios barcos y los de otros países aliados. Trump insiste en que su país, como mayor productor de petróleo, no está afectado, pero la realidad es otra. El precio de la gasolina en Estados Unidos ha subido ya un 40% en 3 semanas y varios miles de marines se dirigen a la región. Medios locales y expertos especulan con posibles intervenciones militares en la isla de Hark o en la costa norte del estrecho. Operaciones de alto riesgo que aumentarían las posibilidades de que imágenes como esta se repitan en mayor número y con mayor frecuencia. Una línea roja para buena parte de la población estadounidense que acepta ir a la guerra, pero no perder a sus soldados. Es el ataque israelí al puente Kasmilla en la ciudad de Tiro, al sur del Líbano. El ejército hebreo quiere destruir todos los puentes sobre el río Litani, porque, dicen, son utilizados por Hezbollah para rearmarse. Buscan evitar que la milicia se mueva hacia el sur, que se acerque a la frontera con Israel. Pero así no solo aíslan a Hezbollah, destruyen las vías de comunicación de los libaneses del sur, los mismos sobre los que mantienen las órdenes de evacuación. Este puente era clave para poder llegar a otros puntos del país o a la capital, Beirut, también para la entrada de ayuda humanitaria. Un modelo parecido al de Gaza: ataques a infraestructuras, control territorial y desplazamientos masivos. Moshen tuvo que abandonar su casa en los suburbios de Beirut, ahora vive en estas tiendas de campaña. Defienden su tierra, su honor y dignidad, defienden al Líbano en su conjunto, dice sobre la milicia chií. Abed es optimista. Resistiremos pase lo que pase. Y otros, como Dolly, solo quieren volver a casa. Aunque Israel también ha prometido destruir viviendas libanesas para frenar las amenazas contra asentamientos israelíes. Todas son decisiones para acabar con Hezbollah, pero que sobre el terreno sufre la población civil, sobre todo con unos ataques cruzados entre Irán e Israel que aumentan cada vez más. Irán ataca a Israel como represalia por el bombardeo de su planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. 2 impactos directos de misiles iraníes en poco más de 3 horas y en 2 poblaciones cercanas. Este es el golpe más fuerte que ha recibido Israel en esta guerra. Por el lugar, a 20 y a 35 kilómetros del Centro de Investigación Nuclear del Negev, y también por los patentes fallos de su sistema de defensa. El ejército anuncia que está investigando el error, asegura que intercepta el 92% de los misiles, pero los que se le escapan han puesto en riesgo su instalación nuclear más importante y dejan en shock a una población tan confiada siempre en sus sistemas de defensa. Como respuesta, Netanyahu ha mostrado su determinación de seguir atacando en todos los frentes y añade que es hora de que el resto de países se sumen a la ofensiva contra Irán. Para amortiguar los efectos de la guerra, las consecuencias económicas, el Gobierno español ha aprobado un paquete de medidas que se tiene que votar este jueves en el Congreso. Sus medidas han entrado ya en vigor durante el fin de semana, pero son muchas las que se van a notar de manera especial a partir de hoy, el primer día laborable desde su puesta en marcha. Primer lunes de alivio en el bolsillo en 3 semanas. La ayuda que venga es bienvenida. El primer respiro en los carburantes que bajan para todos. La gasolina se ha abaratado unos 29 céntimos el litro y el diésel 23. Sí que se nota, sí, claro. Se rebaja el IVA del 21 al 10% de los combustibles y se reduce al mínimo el impuesto de hidrocarburos. Por lo menos para recuperar los precios que teníamos antes. Para profesionales se implementa una ayuda directa de 20 céntimos el litro. Y más un camión, que esto no se llena con 20 euros, ¿sabes? Que al mes es una pasta.
También será más barata la factura de la luz, unos 6 euros de media. Al final es un gasto que tenemos todos los ciudadanos en el día a día. Que no debería de ser algo extraordinario. Se reduce el IVA y el impuesto especial de electricidad y se suspende el que se cobra a las eléctricas por la generación de energía y que paga el consumidor en la factura. Yo creo que todas las rebajas fiscales cuando vienen en momentos puntuales son muy positivas. Rebajas también para el gas natural, leña y pellets, tope en el butano y en el propano y para los más vulnerables, escudo social. Aumenta el bono social térmico, se extiende el eléctrico y se prohíbe el corte de suministros. Y con el tema de la vivienda, que se frene un poco la subida de los alquileres. A los inquilinos que tengan que renovar no podrán subirles el precio más del 2% y quien tenga derecho a prórroga la tendrá de forma automática. El plan de choque del Gobierno contra la guerra está abierto. Estamos adoptando las medidas al mismo tiempo que se está debatiendo el tema a nivel europeo. Por tanto, yo creo que estamos en tiempo de respuesta. Todo dependerá de lo que se extienda el conflicto. De ahí también el llamamiento por parte del Gobierno para avanzar lo antes posible en una resolución diplomática. Sánchez ha pedido la apertura del estrecho de Ormuz. Una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética para toda la humanidad, señala. Para aprobar el primer decreto, el Ejecutivo cuenta ya con Junts y PNV, los más reticentes de sus socios habituales. El PP no ha dicho todavía qué va a hacer. Un decreto, por cierto, que es ya la madre de todos los disparates. Y es que fue aprobado a cachitos, en un Consejo de Ministros casi dinamitado. El otro decreto, el de vivienda, no cuenta por ahora con los apoyos necesarios. Su negociación es una más de las ya abiertas en el panorama político, empezando por los 3 gobiernos autonómicos que están en manos de Vox. Igual algunos de los dirigentes regionales del PP no querían que entráramos en los gobiernos. Bueno, pues que se lo agradezcan al señor Feijóo. En Castilla y León, la primera reunión entre Mañueco y Pollán será este miércoles. En una entrevista en El Mundo, el Popular advierte: es imprescindible que Vox, dice, se comprometa a apoyar al menos 2 presupuestos. En tiempos de incertidumbre, los inversores suelen acudir a lo que comúnmente conocemos como valor refugio, es decir, un activo que mantiene su valor a pesar de las crisis. Históricamente, ese lugar lo ocupaba el oro, pero eso ahora parece haber cambiado. Digamos que se ha puesto en la sombra. La mejor ilustración de que el oro no es un refugio siempre y en todas ocasiones es que ahora está bajando de precio. Les preguntamos el motivo. El oro ha pasado en un segundo plano porque la actualidad manda y necesitamos pagar ese petróleo que tanto cuesta que llegue a nuestros puertos en dólares. Eso hace que los inversores vean en el dólar una oportunidad de negocio. Y si el dólar parece más seguro, se encarece frente a nuestra moneda, el euro, es decir, nos sale más caro lo que compramos de fuera. Significa pagar más por la gasolina, por la logística y una bolsa de la compra mucho más compleja para el ciudadano. Aunque en este contexto al dólar puede salirle un competidor. En este momento el único activo refugio de verdad es el petróleo, que es el que sube de precio, y el gas. Lo que pasa es que para un inversor normal no es fácil ni invertir en petróleo ni invertir en gas natural. Es difícil saber hacia dónde nos dirigimos. Estamos en un momento de... Los americanos dicen stand-by y en los españoles decimos estamos a verlas venir. Aunque los analistas ya señalan que a corto plazo el dólar es el activo que seguirá en el podium. Los máximos responsables de las formaciones políticas que componen Sumar tienen hoy un encuentro previsto en el Congreso de los Diputados, justo después de ese pulso que mantuvieron con el Partido Socialista por los detalles del paquete de medidas anticrisis a finales de la semana pasada. Van a participar en ese encuentro Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego o Mónica García. El objetivo del encuentro, de la reunión, según explica la propia formación, es analizar la situación política nacional e internacional. España suma 2 nuevos casos de violencia de género este fin de semana. Una niña pequeña ha sido presuntamente asesinada por su padre en Torrevieja. Otro hombre habría matado a su exmujer de 42 en Zaragoza. Después él se habría suicidado con la misma pistola con la que cometió el crimen. Silvia iba a trabajar como un día cualquiera.
Su exmarido se presentó delante de su peluquería y le disparó antes de que pudiera subir la persiana. Tenía una licencia deportiva de armas. Quienes la conocían recuerdan que no existe un perfil de agresor. Tu vecino, tu amigo, cualquier persona puede hacer esto. A este hombre lo conocíamos, hemos cenado con él y con ella muchas veces. Silvia es la víctima número 14 en lo que llevamos de año. Los datos que tenemos de este principio de año, la verdad que son aterradores. Lo son, llevamos el doble de asesinadas que el mismo periodo del año pasado y los expertos alertan, además de más numerosos, los asesinatos están siendo más crueles. Se ha producido un incremento en la carga emocional, la ira, la violencia que se utiliza para llevar a cabo el homicidio. En muchos entran en juego los hijos, por eso no hay que dejar pasar ningún signo de alarma. Padres que amenazan a las madres con hacer daño a los niños, con secuestrarlos, con no dejárselos ver más. Es lo que ha ocurrido en Torrevieja este fin de semana. Otro hombre ha matado presuntamente a su hija de solo 3 años. Ya son 3 los niños asesinados por hacer daño a sus madres en solo 3 meses. Francia ha celebrado este domingo elecciones municipales y la extrema derecha no ha conseguido los objetivos que se había marcado. Niza es la única alcaldía relevante en la que han ganado. La izquierda resiste en París, en Marsella y en Lyon. Estos comicios se analizan ya en muchos lugares como un ensayo de las elecciones presidenciales que tiene Francia el año que viene. Aunque los resultados definitivos y concretos se van a saber a lo largo de esta mañana, ya los titulares son principalmente 3. La extrema derecha frustra sus ilusiones de hacerse con el poder local en ayuntamientos de ciudades importantes. Hay un avance de las derechas tradicionales, pero las 3 grandes ciudades de Francia, París, Marsella y Lyon, continúan en manos de candidatos o de alcaldes de izquierdas. La derecha se hace con ciudades como Toul, uno de los bastiones del Partido Socialista, y Clermont, algo inédito en 80 años. Los mensajes del futuro alcalde de París. París será el corazón de la resistencia. París no es ni será jamás una ciudad de extrema derecha. Con la victoria de Emmanuel Grégoire, los socialistas seguirán gobernando la capital de Francia, en unas elecciones municipales que se presentaban como un test para las elecciones presidenciales del próximo año. De nuevo, la extrema derecha intentará acceder al poder. Paciente, sérieuse et déterminée. Le commencement d'une alternance. Será un camino paciente y serio, ha dicho Jordan Bardella, el presidente del reagrupamiento nacional, la extrema derecha. Su partido, pese a todo, no logra acceder al gobierno de las grandes ciudades del país. En Lyon vence una alianza entre ecologistas y la izquierda radical. En Marsella también una coalición de izquierdas. Ha votado en torno a un 57% de los electores. Ha habido elecciones regionales también en Alemania. La CDU ha desbancado al Partido Socialdemócrata en Renania-Palatinado, en el suroeste del país, y la ultraderecha ha quedado como tercera fuerza política en esa región. El Partido Conservador, la Unión Cristiano-Demócrata, se hace así con un bastión donde había gobernado durante 35 años y de forma ininterrumpida el Partido Socialdemócrata. Hoy lunes, Italia sigue votando el referéndum para separar las carreras de jueces y fiscales. Es el proyecto estrella de la primera ministra de Giorgia Meloni, que defiende que esta reforma garantiza la independencia judicial, pero la oposición no lo ve de la misma manera. Creen que es un intento de control político. Un total de 51 millones de italianos están llamados a votar en este referéndum. Hacemos un repaso a los titulares de las primeras páginas de la prensa en papel de este lunes. Empezamos con el diario El País. La audiencia libera a 24 acusados de narcotráfico tras un fallo del Constitucional. Y sobre la guerra, el ultimátum de Trump a Irán sobre el estrecho de Hormuz dispara la tensión. De la entrevista a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, El Mundo destaca en primera: la falta de presupuestos indica que hay incapacidad de tomar medidas en este shock
En otro titular, Irán y Hezbollah abren grietas en la cúpula de hierro israelí. En La Vanguardia leemos: el ultimátum de Trump para desbloquear Hormuz amenaza con una escalada. Y sobre las elecciones en Francia, los socialistas retienen las alcaldías de París y Marsella. En ABC, el juez sospecha de una posible mordida de Ábalos y Cerdán en 2018. Debajo, Israel aísla el sur del Líbano, que se prepara para una posible invasión. La Razón: Irán amenaza la infraestructura energética de Oriente Medio. Y de la entrevista a Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso, entrecomillan: Vox está abandonando sus principios, usa el rencor y el odio más propios de la izquierda. Y terminamos el repaso a los kioscos con el periódico: turismo, defensa y petroleras, sectores emergentes con la guerra. Manifestación en Santander para pedir que se depuren responsabilidades por la muerte de 6 jóvenes tras hundirse una pasarela en la playa de El Bocal. Esta semana declara la policía que no avisó de la llamada de alerta sobre el mal estado de la pasarela, la operaria del 112, así como otros testigos. Rescatados 2 adolescentes que estaban atrapados tras el derrumbe de un hospital abandonado en Esparraguera, Barcelona. Los equipos de rescate ya habían rescatado a otros 2 más. Uno de ellos se encuentra hospitalizado en estado grave. Hoy pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de un aficionado del Racing de Santander. Presuntamente agredió al fallecido durante una discusión en los minutos previos al partido de fútbol entre el Racing y el Albacete. La investigación policial corre a cargo de la Oficina Nacional de Deportes. Es una carretera que se ha desplomado en La Gomera y solamente ha quedado en pie el guardarraíl. Son algunas de las consecuencias de la borrasca Terés, que ha traído lluvias y tormentas intensas a Canarias. Estos riachuelos próximos al Teide, en Tenerife, han vuelto a correr con agua y algunos accesos siguen cerrados por el hielo y los desprendimientos en la calzada. Seguimos atentos, seguimos pendientes de lo que va a pasar en Canarias. Sigue sufriendo las consecuencias de esa borrasca, el archipiélago. Silvia. Muy buenos días, Alex. Sí, principalmente es la lluvia la que sigue descargando en el archipiélago, además de forma local, porque este fin de semana ha habido zonas donde no ha llovido mucho y otras donde ha llovido todo. Tenemos ahora mismo esa nubosidad que está afectando al archipiélago, ahora nos vamos a aproximar, y por otro lado tenemos también nubes que se van aproximando a Baleares, donde lloverá, pero débilmente. En el caso de Canarias, ahora mismo el grueso de la precipitación se está dando sobre el mar, entre Gran Canaria y Fuerteventura. De hecho, se dirige hacia Fuerteventura y Lanzarote, y también está lloviendo un poco en algunos puntos del centro de Gran Canaria. En Tenerife, en Llanito Perera, han caído 58 litros por metro cuadrado, 57 Fataga, y en San Sebastián de la Gomera se han acercado a los 50 litros por metro cuadrado. Va a seguir lloviendo a lo largo del día y los siguientes días, por lo menos hasta el miércoles, seguirán las precipitaciones. Lo que ya no tenemos es el viento, y el oleaje ha disminuido muchísimo. Por eso tenemos avisos solo por la precipitación, avisos amarillos, y destacando los naranjas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, por intensidades de precipitación de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Y es que ahí sigue la borrasca Terés, aunque poco a poco se irá diluyendo, pero todavía seguimos pendientes, como decimos, de la lluvia intensa. En la península tan solo y en Baleares, la nubosidad que nos va a dejar algunas precipitaciones débiles, también un poco de lluvia en el Cantábrico Oriental, y por lo demás jornada tranquila con algo de tramontana y temperaturas mínimas que, bueno, que a estas horas nos deja 1 grado en Teruel, 2 grados en Ávila, lo mismo que en León, y las máximas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán, sin embargo, en Andalucía, donde en Sevilla llegaremos a los 25 grados, mientras que en Burgos nos quedaremos con una máxima de tan solo 12 grados. En Canarias no va a haber cambios térmicos. Atención, porque los próximos días, a partir del miércoles jueves, entra una masa de aire frío por el norte que hará que bajen bastante las temperaturas. Mañana suben, mañana volverá a ser un día primaveral, el miércoles empiezan a bajar por el norte, el jueves bajan más, viernes más o menos, y el sábado todavía bajan un poco más. A esto se sumarán las precipitaciones que llegarán, eso, a partir del miércoles al norte peninsular. No solo lloverá, también nevará. Minuto 71 de partido y Vinicius desde el borde del área pone el 3-2 definitivo. El Real Madrid se llevó anoche el derbi contra el Atlético en un encuentro eléctrico y con muchos goles.
Con esta victoria el Real Madrid suma y sigue en la pelea por la Liga con el Barcelona. Los de Arbeloa firman un derbi vibrante con Vinicius y Fede Valverde como protagonistas. Al igual que contra el City, Vinicius resolvió el derbi con 2 goles. Clave en los momentos más importantes del encuentro porque los primeros en golpear fueron los rojiblancos a la media hora de juego. Lookman, después de una gran combinación con Giuliano, antes había avisado Valverde con un disparo al palo, pero los goles blancos llegaron en la segunda parte, penalti de Janko sobre Brahim y Vinicius no falló desde los 11 metros. Valverde necesitó menos de 5 minutos para inventarse él solo el 2-1. Tras una gran presión sobre Jiménez, aunque posteriormente se marchó expulsado por esta entrada a Baena. El Atlético no tardó en empatar gracias a Nahuel Molina. Golazo apenas 10 minutos después de entrar al campo, pero menos tardó Vinicius en poner el 3-2 en el marcador, que pudo ser un 3-3 de no ser porque el palo privó a Julián del empate. Seguimos en la lucha por la Liga. Una lucha que va a ser muy larga, muy difícil cada partido. Creo que teníamos un partido para, después de ganarlo 1-0, controlarlo de otra manera. En esa carrera por la Liga, el Barcelona mantiene su ventaja de 4 puntos sobre los blancos y resolvieron su partido contra el Rayo por 1-0. El tanto de cabeza de Ronald Araujo en un córner vale 3 puntos para los azulgrana. Otro de los protagonistas del encuentro fue el portero Joan García, recién convocado a la selección, salvó a los de Flick, evitando varias ocasiones del conjunto vallecano. When you see how many games we have in the last 3 months, it's unbelievable. I really appreciate a lot about the performance of my team. Podríamos solicitar un empate, creo que hubiera sido justo. Una pena que Joan haya fichado por Barcelona. En San Mamés, triunfo del Athletic por 2-1 sobre el Betis. Vivian y Sánchez pusieron el 2-0 antes del descanso, pero Fornals de falta directa acercó a los verdiblancos en la segunda mitad. Los leones se meten en la pelea por puestos europeos y lo hacen tras el anuncio de Ernesto Valverde de dejar el banquillo del club rojiblanco. Y en Balaídos vieron 7 goles este domingo y la derrota del Celta por 3-4 ante el Alavés, un partido que se terminó escapando para el Celta y eso que llegó a ir 3-0 con 2 tantos de Jutgla y otro más de Hugo Álvarez. La remontada de los vitorianos vino con 2 dianas de Tony Martínez y los goles de Ángel Pérez y Rebaja. 1 oro, 2 platas y otros 2 bronces, 5 medallas para España en el Mundial de Pista Cubierta de Atletismo. Este domingo Mariano García se coronaba en los 1500. Campeón del mundo Mariano García de 1500, espectacular. Con la moto a todo gas, Mariano volvía a la rodada segura. Arrancó lenta la carrera, Mariano se dejaba querer, hasta que puso la directa. Lideró. Aguantó la posición, nadie le podía parar. Mariano miraba hacia atrás, dejaba su trono del medio fondo para coronarse rey de la distancia. Su nueva cilindrada, los Milky. Sin él y sin Adri Ben, en los 800 Moja Tawi no defraudó. Su zancada rápida en los últimos metros valían un bronce. La guinda, el bronce del 4x400. El cuarteto Sevilla, Prieto, Arroyo y Hervás, con una gran remontada, cierran este mundial. España termina con 1 oro, 2 platas y 2 bronces. Quiero enviar un mensaje para Valencia, el europeo. El año que viene corremos en casa. Hemos conseguido la medalla de oro y ¿por qué no hacerlo ahora en casa con la medalla de oro en el europeo? En el Gran Premio de MotoGP de Brasil, victoria de Bezzecchi con Jorge Martín segundo y Marc Márquez cuarto. En Moto2, triplete español, Dani Holgado, Manuel González y Daniel Muñoz. Y en Moto3, triunfo de otro español, el joven piloto murciano Máximo Quiles. En tenis, derrota de Alcaraz ante Korda en el Master 1000 de Miami. El murciano se despide de forma sorprendente en 32avos. Perdió también Rafa Jodar y venció en su encuentro ante Khachanov Martín Landaluce. Granollers junto a Ceballos también pasan de ronda en dobles. Y en la Liga ACB, el clásico entre Madrid y Barça ha caído del lado blanco. Los de Escariolo ganan de forma contundente por 76-95 a los azulgrana en su casa, en el Palau. Los británicos Suede están estos días de gira por nuestro país.
Están presentando en directo su nuevo álbum Antidepressants. Esta banda, liderada por Brett Anderson, toca esta noche en Madrid, mañana en Valencia, el miércoles en Barcelona. Suede son los máximos exponentes del Britpop más elegante, oscuro y cercano al glam, un símbolo de la música de la década de los 90.